Entonces, para empezar, vamos a partir con conociendo un poco quién es el padre de la genética, así llamado, Gregor Mendel. ¿Ya? Gregor Mendel, que aparece en esta imagen, fue un monje británico, austríaco, que formuló las leyes de la herencia biológica, que son las que nosotros conocemos actualmente como las leyes de Mendel. Fue muy importante su labor, ya que él realizó experimentos utilizando unas plantas de arvejas, ¿ya? Que se denominan Pisum sativum. Y esto estableció, y él hizo este estudio estableciendo, o estudiando, mejor dicho, un solo rasgo a la vez. Seleccionó 7 caracteres en estas plantitas de arvejas y se aseguró de que cada planta fuera de una variedad pura, para poder ir contando las plantitas que iban naciendo con estos caracteres, ¿ya? Y para también después saber en qué proporción aparecía cada rasgo. Entonces ahí el Gregor y abajo las plantitas de arvejas. ¿Qué fue lo que hizo él? Ya, tenía esta plantita, el Pisum sativum, la arveja, y él consideró todos estos rasgos que aparecen aquí. La forma de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina en la cual está dentro de las semillas, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y el tamaño de la planta. Entonces, todos estos caracteres que él escogió para poder estudiar en las plantitas se mostraban de dos formas diferentes. Por ejemplo, en el caso de la forma de la semilla, podía ser de forma lisa o de forma rugosa. Podía ser el color de la semilla amarilla o verde. La vaina podía estar inflada o comprimida. Y así con todos los caracteres. Todos estos 7 caracteres que él estudió tenían 2 formas de presentación, ¿ya? Y estas formas de presentación él las denominó una dominante y una recesiva. La dominante sería la que en una cruza entre dos plantitas que sean puras, va a ser como la que más va a predominar. La recesiva va a aparecer en poquitos casos, ¿ya? Entonces, cada planta, como sale acá descrito, de esta Pisum sativum, de estas plantas de arvejita, va a ser de una variedad pura, ¿ya? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una semilla lisa, al ser pura, siempre sus hijas van a ser semillas lisas, ¿ya? Y esto era posible, esto de que fueran puras, debido a que las plantitas podían autopolinizarse, ¿ya? Entonces no necesitaban que se mezclaran sus genes, por decirlo de alguna forma, con otras plantitas, sino que ellas mismas podían autopolinizarse para poder tener descendencias puras. Ya, y él lo que hizo para poder realizar ese experimento es considerar estos 7 caracteres, considerar los 2 rasgos diferentes de los caracteres y después estudiar cómo se iban presentando en las diferentes, en las diferentes generaciones, y en base a esto como establecer una estadística de en cuánto aparecía un rasgo respecto al otro. Entonces, él lo fue haciendo de esta forma. Seleccionó 2 plantas de variedad pura y se centraba, por ejemplo, en este caso, en el color de la flor. Entonces, cuando se habla de la generación P, se habla de los padres, generación parental. Entonces va a tener una flor blanca y una flor que es púrpura. Y ambas van a ser de variedad pura. Y cuando él cruzaba estas 2 flores, que eran puras, el que obtenía en la primera generación filial o F1, es decir, los primeros hijos de esta generación, el 100% de estos hijos iban a ser púrpuras. Después, cuando estos hijos, él hacía que se autofecundaran, autopolinizaran, ¿ya? Porque eran todos igualitos, o sea, para saber él cómo estaba el rasgo, los autopolinizaba, ¿ya? ¿Y qué él obtenía después? Que los hijos que nacían, o la generación filial F2, que en los ejercicios se describen así, el 75% va a ser puro y el 25% va a ser blanco. Entonces él, a través de este experimento, se dio cuenta de que si bien en un principio los padres, que son unos púrpuras y los otros blancos, obtienen un 100%, todos los hijos son púrpuras, después vuelve a aparecer el rasgo blanco, ¿ya?
en todos los hijos, o sea, en el hijo que era púrpura, 100% púrpura, de alguna forma tuvo un hijo que era blanco, ¿ya? Es como el rasgo que tenía el papá. Entonces, a través de este experimento, él, no sé qué pegado. Esto es lo mismo que ya les dije. Él pudo concluir estas cosas. Ya, para cada rasgo evaluado existía una característica que es dominante y una característica que es recesiva. La característica dominante va a estar en la primera generación filial o F1 en el 100% de los hijos, y la característica recesiva va a estar o va a aparecer en la F2, pero solo en el 25% de los hijos. Mientras que la dominante en la F2 va a seguir siendo, como el nombre lo dice, dominante, y va a corresponder al 75% de los hijos. ¿Ya? Entonces, cuando después se quiere estudiar estos rasgos, al carácter dominante se le determina con una letra mayúscula y al carácter recesivo se le determina con una letra minúscula. Ya que lo vamos a ver, esto es como para ver cómo se hacen después los ejercicios. Y cada característica está determinada por factores que se van a separar, que aparecen en pares y que se encuentran presentes en todas las generaciones, ¿ya? Estos factores es muy similar a lo que nosotros hemos visto antes como los cromosomas, ¿ya? ¿Se acuerdan que ellos son factores que vienen cada uno de la mamá, del papá, pero que se pueden separar durante la meiosis, que van juntos en pares y que se van a encontrar en todas las células? Algo similar son estos caracteres que estudió Mendel. Entonces, en el momento de la herencia, estos gametos, o estos factores se van a transmitir a los gametos, es decir, a los hijos, y estos gametos solamente van a tener uno de los factores, ¿ya? Es lo mismo que nosotros veíamos con los cromosomas. Y cuando ocurre la fecundación, los gametos se van a unir y los factores se vuelven a reunir en pares, ¿ya? Lo mismo que los cromosomas van a ser estos factores, pero el Mendel los llamaba factores porque él no tenía conocimiento de toda la genética que tiene que ver con los cromosomas. Para él eran factores, pero actualmente nosotros los podemos relacionar con los cromosomas. Ya. Bueno, en base a esto, aparece esta pregunta de la PSU como para ir orientándonos un poco, que dice, en la genética mendeliana, la condición dominante o recesiva para un alelo está dada por A, el tipo de cromosoma en el que esté; B, la posición del alelo que el alelo tenga en el cromosoma; C, el origen del alelo en relación al sexo de los progenitores; D, la representatividad del alelo en una determinada población; o E, la expresión o no expresión del carácter en presencia del otro alelo. ¿Ya? En base a esta pregunta esta pregunta aparece en una PSU anterior, y aquí lo que nos está diciendo es de qué depende que un alelo sea dominante o sea recesivo. ¿Ya? ¿A alguno se le ocurre o tiene alguna idea de cuál podría ser la respuesta correcta a esto? ¿La B podría ser o no? No estoy segura. Ya, la posición del alelo en el cromosoma está asociada a la característica para la cual va a codificar el alelo. Por ejemplo, si el alelo va a codificar para color de pelo, si va a codificar, no sé, para el tamaño de las manos, todo eso va a depender de la posición que tenga en el cromosoma. Pero no depende de eso si es dominante o recesivo. ¿Ya? Voy a dejar esta pregunta en stand-by y vamos a seguir viendo la materia a ver si después entienden cuál sería la respuesta correcta. Bueno, ahí ya salió, pero para después entenderla. Ya, entonces continuando con el experimento de Mendel, este es un ejemplo de lo que él hizo. Ya, por un lado, tenía una generación o una plantita pura, ¿ya? Que sea pura significa que, recuerden que ella siempre va a dar hijos del mismo tipo, con las mismas características. Y va a tener otra plantita pura, pero que en este caso va a tener el otro rasgo. Por ejemplo, si acá nosotros quisiéramos estudiar el color de la semilla,
esta va a ser una plantita pura, cuyo color de la semilla va a ser el amarillo, y esta plantita va a ser una plantita pura, cuyo color de la semilla va a ser verde. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que Mendel definió es que ambas plantitas, ambos padres, que en este caso van a ser la generación P o parental, ambos padres tienen estos factores que se van a aportar de forma separada, ¿ya? Se tienen que segregar, separar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces, cada factor se separa, aquí queda una A mayúscula, otra A mayúscula, acá queda la A minúscula y otra A minúscula, y estos factores, al estar separados, se van a relacionar con los factores de la otra plantita. Entonces, esta A, por ejemplo, se va a relacionar con esta A y con esta A, y van a dar origen a la generación F1, ¿ya? A los primeros hijos, que sería, por ejemplo, este hijo va a estar dado por el factor que está aquí, que viene de esta plantita, o del padre progenitor 1, y va a estar dado por este factor de acá, que viene del progenitor 2. ¿Ya? Este segundo hijo va a estar dado por este factor, y va a estar dado por este factor. Entonces ahí cada factor se cruza con el de la otra plantita, ¿ya? Y como pueden ver, este factor también puede mezclarse con este o puede juntarse con este, ¿ya? Y esto todo lo que vemos aquí es como las diferentes probabilidades que existen de cómo se pueden asociar estos factores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Que en la F1, ¿qué es lo que ocurre? Como el factor A, este que está aquí, que da el color amarillo, es el dominante, porque al presentarse en los hijos, todos van a ser amarillos, ¿ya? Acá en este caso, en lo que nosotros vemos en los hijos, es que todos tienen un A mayúscula y un A minúscula. Es decir, todos tienen un factor A mayúscula que va a determinar el color amarillo, y todos tienen una A minúscula que determina el color verde. Pero entre la A mayúscula y la A minúscula, ¿cuál gana? La mayúscula, ¿ya? La que tiene el color amarillo. Y bueno, lo que pasó en el experimento anterior, por ejemplo, en el del color púrpura, Mendel obviamente no tenía idea que existían estos factores, sino que lo que él vio es que cuando cruzaba una plantita que daba la semilla amarilla y una plantita que daba la semilla verde, todos los hijos daban semillas amarillas. Entonces ahí a él se le ocurrió que existían factores que eran aportados por cada padre, pero que había un factor que era el que ganaba, porque por eso se presentaban en todos los hijos. Y en este caso, como el amarillo era el que se presentó en todos los hijos, ese era el factor que ganaba. Y como es ese el factor que gana, a ese factor se le colocó la letra A mayúscula. Por eso el amarillo es el que está determinado por la A mayúscula. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Aquí las preguntas: ¿cuál es el rasgo evaluado entonces? El color de la semilla. ¿Cuáles son las variables? Que sea amarillo o que sea verde. ¿Cuál es el dominante? En este caso el amarillo. ¿Cuál es la recesiva? El verde. ¿Cómo se representa la generación filial F1? Son todos amarillos o 100% amarillo. Y acá lo que hizo Mendel fue que cruzó a uno de los hijos de la F1, lo cruzó con el otro hijo de la F1 y se obtuvieron estos dos factores. Entonces acá vuelve a aparecer el factor A minúscula, el factor que determina el color verde, y en este otro hijo también vuelve a aparecer el factor que determina el color verde. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se vuelven a mezclar estos factores, acá tenemos amarillo, amarillo, mayúscula, amarilla mayúscula, y la A minúscula que es verde. Acá tenemos la A minúscula verde y la A minúscula verde hacia acá, y la A mayúscula amarilla acá y allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la F2 ahora nos aparecen con diferentes proporciones, porque ahora, como se juntaron las dos amarillas, que viene una de cada padre, vamos a tener una que
es amarilla dominante, pero con sus dos letras mayúsculas. Vamos a tener acá una amarilla que es, o sea, dos amarillas que también son dominantes, pero van a ser una mayúscula y una minúscula. Y vamos a tener acá una verde, porque ahora tiene los dos rasgos que son los recesivos, los rasgos que estaban ocultos, ¿ya? Y que van a ser las dos A minúsculas. Entonces, ¿qué ocurre cuando se autofecundan las especies de la F1? Esta F1, que es esa por esa. ¿Qué es lo que ocurre? Que reaparece el verde, que fue lo mismo que observó Mendel en el experimento de la plantita púrpura y la plantita blanca, que un rasgo que en un principio en unos hijos había desaparecido, cuando en la segunda generación vuelve a aparecer, ¿ya? Y esta es como la forma mediante la cual se explica el por qué el rasgo desaparece y por qué vuelve a desaparecer. ¿Ya? Esta es otra pregunta oficial, pero la vamos a saltar para seguir viendo la materia en sí. Entonces dice, Mendel a través de estos experimentos establece unas leyes, que son las leyes de Mendel, en donde la primera ley se denomina principio de segregación independiente. Ya, y esta lo que dice es que los factores que van a determinar los caracteres se encuentran en parejas. Recuerden que factores es lo que nosotros estamos estudiando con las letras, ya que tenga una A mayúscula, una A minúscula, esos son los factores. Y cuando hablamos de caracteres, eso es lo que se va a manifestar en las plantitas en este caso. El carácter verde, el carácter color de la semilla, el carácter color de la flor, esos van a ser los caracteres, los rasgos que vamos a estudiar. Y estos factores entonces van a estar en parejas. Un solo miembro de la pareja va a pasar a los gametos de cada progenitor para que vayan a su descendencia, ¿ya? Entonces esto nosotros lo tenemos que asociar con lo que vimos antes de cómo se van segregando los cromosomas. Y aquí aparece el concepto de alelo, ¿ya? El alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen o las formas alternas de un gen y que van a ocupar el mismo lugar en un cromosoma homólogo. Ok, ya, todo esto como que suena súper complejo, pero en realidad no es tan difícil. Es muy similar a lo que ya hemos visto. ¿Ya? Acá tenemos nosotros los cromosomas y recuerden que los cromosomas estaban formados por el ADN unido a las histonas. ¿Ya? Entonces, cuando el ADN se une a las histonas, hay ciertas zonas del cromosoma que van a tener información del ADN para una determinada característica. Esa zona se denomina alelo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la parte de arribita de este cromosoma, esa zona de ahí verdecita es el alelo que va a determinar el color de los ojos, ¿ya? Y en esa zona siempre va a estar la información genética que va a determinar el color de los ojos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, en este cromosoma, pensemos que el cromosoma que viene de la mamá va a tener cierta información, por ejemplo, el color de los ojos café, ¿ya? Y en este cromosoma, que puede ser el cromosoma del papá, va a tener en el mismo lugar información para el color de los ojos, pero ojo, no necesariamente va a ser el ojo color café. El papá puede tener aquí la información, color de los ojos, pero azul, ¿ya? Entonces, por eso, los alelos son estas dos zonas que están aquí y que van a ser las alternativas que puede tomar el futuro hijo producto de la fecundación de los dos gametos, ¿ya? Entonces, esta alternativa, el ojo café, ojo azul, es el alelo. Y esta zona, la parte del cromosoma en la cual se ubican, se denomina locus, ¿ya? En cada cromosoma homólogo. Esto, yo sé que pueden confundirse un poco porque tiene mucho nombre y todo, pero el alelo es la opción que tiene, la alternativa, el ojo blanco, o sea, el ojo azul, ojo café, y el locus es el lugar donde está esa información genética en el cromosoma, ¿ya? Para que lo tengan bien claro.
acá, entonces, nosotros vamos a tener diferentes opciones. Si recuerdan, en uno de los hijos teníamos que sus dos factores iban a ser mayúsculas. Entonces, cuando es el carácter dominante, o sea, en un cromosoma tiene el carácter dominante y en el otro cromosoma tiene el carácter dominante, se denomina homocigoto, porque son iguales. En los dos tiene el carácter dominante o la A mayúscula. Entonces se denomina homocigota. Homocigota dominante en este caso. Si por otro lado tenemos, por ejemplo, esta disposición, un carácter dominante, y en el otro cromosoma está el recesivo, o en un cromosoma está el recesivo y en el otro está el dominante, como son diferentes los caracteres, porque uno es dominante y el otro es recesivo, se denomina heterocigota, ¿ya? Cuando son heterocigotas, siempre se va a manifestar el carácter dominante, que fue lo que vimos en este ejemplo de acá. En este caso, el padre, este que está aquí, es homocigoto dominante, porque tiene las dos letras mayúsculas, tiene el carácter dominante y en sus dos factores, en sus dos cromosomas, sus dos alelos son iguales, son dominantes. En este caso, también es homocigoto porque son los dos iguales, pero se denomina recesivo porque tiene el carácter recesivo. Y la generación F1 es heterocigota porque tiene una mayúscula y una minúscula, es decir, tiene un carácter dominante y tiene el otro recesivo, pero siempre cuando sea heterocigota se va a manifestar el rasgo dominante. Por eso es que en la F1 no aparece ninguno con color verde, porque el rasgo dominante, por eso se llama dominante, porque le gana al otro, le gana al verde en este caso, y no deja que el verde se manifieste. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. Ya. Entonces, aquí vamos a tener las diferentes opciones: carácter dominante, que es el que prevalece, el que más se manifiesta; carácter recesivo, que es el que menos se manifiesta, el que aparece en una menor proporción; homocigoto, cuando tiene los dos alelos dominantes o los dos alelos recesivos; y heterocigoto es cuando tiene un alelo dominante y uno recesivo. Ya, esa era la primera ley. La segunda ley es la de distribución independiente. Acá lo que dice es que cuando existen dos o más factores que determinan características diferentes, ellos se van a segregar de forma independiente y se combinan al azar. ¿Ya? Esto funciona acá. Así. Perdón. Este, por ejemplo, es un gameto, un padre, y este es el otro padre. O sea, no gametos, perdón, un padre. Este es un padre que determina para el color de la semilla amarilla y este es el otro padre que determina para el color de la semilla amarilla también en este ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá son dos características diferentes. Acá tiene el A mayúscula, A minúscula, que ya va a ser para el color de la semilla, y tiene una B mayúscula y una B minúscula. Es decir, esta B va a codificar para otra característica. En este caso voy a inventar que sea para si la semilla es lisa o rugosa. Entonces, acá tenemos lo mismo. La A va a codificar para el color y la B va a codificar para la superficie de la semilla, si es lisa o rugosa. Y lo que dice esta ley es que si cuando estamos estudiando dos caracteres que son diferentes, lo que va a ocurrir es que cada carácter se va a separar de forma independiente y se van a combinar al azar. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Este carácter, la A mayúscula, se baja aquí y se va a mezclar con la B mayúscula. Baja acá. ¿Ya? Esa es una forma que tiene de combinarse. Pero la A mayúscula también se puede combinar con la B minúscula, que sería esta segunda opción. La A minúscula se va a mezclar con la B minúscula, o sea, con la B mayúscula, y que sería esta opción. Y la A minúscula se va a mezclar con la B minúscula, que va a ser esta opción de acá. Y este también se va a mezclar de la misma forma. Y después, estos posibles gametos que vienen del padre 1
se van a ubicar a un lado de la tabla, y estos posibles gametos que vienen del padre 2 se van a ubicar en el otro lado de la tabla. Entonces, ahora que yo tengo este gameto que tiene el carácter para el color y el carácter para la superficie de la semilla, ahora que tengo esto, lo puedo mezclar con el gameto que viene del otro padre, ¿ya? Que también va a tener para el color y para la semilla. Y me va a volver a quedar una generación F1 que va a tener los cuatro alelos o 4 factores, ¿ya? Yo entiendo que esta parte es un poco más complicada, pero acá lo que tienen que saber es que, por ejemplo, nosotros los humanos no tenemos solamente un alelo que es, no sé, el color de la piel, sino que tenemos millones de alelos. ¿Y qué es lo que hacen estos alelos? Que si tenemos 2 opciones, cada una de esas opciones se va a mezclar de forma independiente con las opciones de las otras características, ¿ya? Del color del pelo, del tamaño, de la forma de la boca, de la forma de la nariz, etc. Y se van mezclando estos factores, estos gametos, y después que se mezclan, se van a juntar con los factores o gametos que vienen, o sea, con los factores o alelos que vienen del otro gameto, ¿ya? Por ejemplo, como lo vimos en la meiosis, ¿se acuerdan que los cromosomas durante la meiosis se separaban cada uno a un gameto, al otro gameto? Esto es similar. Entonces, acá lo que ocurre es que tenemos una característica que primero se tiene que mezclar con la segunda característica que está en el mismo padre, ¿ya? Y que va a dar origen a estas 4, y después tenemos que estos 4 gametos se tienen que mezclar con los gametos del otro padre. Y ahí recién vamos a tener acá a los hijos. Este obviamente es como un trabajo como un poco más pesado, como más complejo, pero en el fondo, en todas estas leyes de genética consiste mucho en jugar con las letras y los caracteres, ¿ya? Y aquí aparecen estos conceptos que son el genotipo y el fenotipo. El genotipo es lo que nosotros ya traemos escritos, es como nuestro manual de instrucciones, y es todo lo que está escrito en el ADN, ¿ya? Eso es lo que se denomina genotipo. Entonces ahí viene toda nuestra información genética. Pero el genotipo, o sea, nosotros no somos solamente el resultado de lo que está en nuestro ADN, sino que también influye mucho los factores ambientales. Por ejemplo, si nosotros vivimos en el sur de Chile, donde es mucho frío, donde hay poca, no sé, luz solar, qué sé yo, en el año, va a ser muy diferente a cómo se va a manifestar si tú mismo hubieras nacido en Brasil o en el Ecuador, donde constantemente hay sol y hace mucho calor. Entonces, todo esto que el medio ambiente, cómo influye en el genotipo, es lo que nos va a dar nuestro fenotipo, que es lo que nosotros vamos a manifestar en el fondo físicamente. Entonces, el genotipo es el conjunto de genes del individuo, lo que está en el ADN, y el fenotipo es cómo se expresan estos genes en el individuo, ¿ya? El hecho de que alguien tenga la piel morena o tenga la piel blanca y que puede estar asociado en parte a los genes que tiene y en parte al medio ambiente en el cual creció. Entonces, y todo este medio ambiente van a ser todos estos factores externos que van a influir en el genotipo y que van a dar diferentes fenotipos de acuerdo al ambiente en el cual se encuentre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá se muestra que si tengo 2 alelos iguales y ambos son dominantes, va a ser un homocigoto dominante y me va a dar semillas amarillas. Si tengo 2 alelos diferentes, va a ser heterocigota, pero también me va a dar semillas amarillas. Y si tengo 2 alelos iguales y ambos son recesivos, es una homocigota recesiva, y acá me va a dar ambas semillas verdes. Entonces, esto es el fenotipo, es lo que se muestra, ¿ya? Que en este caso va a ser que sea semilla amarilla o que sea semilla verde. Y el genotipo es lo que está en los genes.
que sea homocigota dominante o heterocigota, perdón, o que sea homocigota recesiva. Ya, bueno, acá vienen como más preguntas. Voy a cortar mientras esta parte porque me quedan 2 minutos y ahí después vemos lo último que falta.